Alcalde de Santiago, gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo están? Y está con nosotros también, bueno, nuestro Libardo Buitrago que se suma. Sigue, por cierto, el teniente Daniel Medina. Gracias, teniente, por conversar de este tema. Y está a través del Zoom Patricio Fernández, quien ha hecho, bueno, periodista, ¿no? Ex constituyente, pero que además siguió durante el estallido social. Tiene un libro, de hecho, que recopila, ¿no? Esta parte de esta historia, de este desencanto y del actuar de estos sujetos. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Sí, un librito que se llama Sobre la Marcha, que Sobre estuve la marcha. recorriendo al pie del cañón lo que iba pasando. Sí, no, y es impactante, ¿no? Porque Rodrigo nos mostraba hitos de esta situación. Probablemente el estallido social, claro, se vio más extendido. Pero, alcalde, usted fue testigo principal, ¿no? Con los colegios, con las tomas, con estas situaciones, y ya habían empezado a comenzar estudiantes aparentemente. Sí. A ver, yo tengo mi teoría. Perdón, cuando digo estudiantes digo escolares, a diferencia Sí. de lo que nos había Menores, mostrado Rodrigo, claro. que eran adultos. Es que Creemos. es que no están así. No están así. No, yo tengo mi teoría que cuando ocurren los hechos de las tomas a los colegios a partir del año 2011, Sí. 2011-2012, no se llaman oficialmente overoles blancos, quienes nacen en el 2014, pero ocurre lo mismo. Primero se toman todos los colegios de Santiago, los centros de alumnos, con apoyo de apoderados, de profesores y gente externa, básicamente por razones ideológicas y usando como, digamos, una mirada de infraestructura, etcétera. Pero al poco andar, la mayoría de los colegios fueron retomados por grupos anárquicos. De hecho, los mismos centros de alumnos me llamaban un sábado a las 11 de la noche, qué sé yo, por favor, alcalde, desaloje el colegio, porque ya no lo manejamos nosotros, lo retomaron, lo están incendiando, son otras personas, no son del colegio, o hay algunos de acá, son de otras partes, y están apoyados por pseudo apoderados, o sea, apoderados que aparecen como si fueran del colegio, pero que cambiaron, o sea, es decir, que tomaron el puesto de alumnos que no son de ahí, ¿no? Claro. Pero sí los papás los dejaban, y por alguna razón que desconozco, tomar Claro. ese puesto. Entonces, esto viene de ahí, y venían apoyados por universitarios y por grupos radicales, Claro. como el Frente Manuel Rodríguez y otros. Entonces, esto se venía gestando como el pre-overoles blanco desde el año 2011, finales 2011-2012. Ya. Pero ahí Es la el génesis teniente, de todo claro, esto. esa es la génesis. Teniente, en esa misma línea entonces, hace, no sé, un mes detuvieron a dos overoles blancos y eran efectivamente estudiantes, 16 años, tercero medio de uno de los colegios. Entonces, esa realidad ha ido cambiando estadísticamente de los mamelucos, como comenzamos, Claro. los overoles blancos con el apoyo, como dice, de acuerdo al testimonio de Pablo Salaquet. ¿Y la realidad de hoy día? De hecho, Ángeles, son más de 11 los overoles blancos que han sido detenidos durante este año, con hechos bien violentos. El de ayer, un alumno cuarto medio del Instituto Nacional, Sí. 17 años. Tenemos el levantamiento de esos detenidos. Nos señalan que hay algunos que sí son alumnos, pero otros que no, e inclusive que son externos. ¿Pero son menores de edad o son adultos? Hay adultos y menores de edad, pero el mayor porcentaje son adolescentes y son alumnos de distintos establecimientos educacionales. Lo que hay que dejar súper claro que estos son algunos establecimientos súper particulares, Así es. no es en todo, porque esto no está pasando en toda la región metropolitana, no. Son algunos colegios emblemáticos que donde se han generado esta mayor cantidad de hechos de violencia, principalmente con la gran cantidad de lanzamientos de artefactos incendiarios, Sí. como lo vimos ayer. Sí. Por eso se caracterizan así. Y de hecho, lo que decía Rodrigo es súper clave cuando parte esto del 2014, porque ellos parten con este hecho de violencia de lanzar rápidamente una gran cantidad de artefactos incendiarios para provocar la mayor cantidad de daño. Y eso es lo que hoy en día, lamentablemente, se está replica. replicando y lo vemos Ahora, como lo que pasó. teniente, perdón, ya que el alcalde nos relataba un poquito la génesis, ¿no? Pero que tenía que ver con la toma de los colegios. Y después que la retoma, La por retoma, grupo, sí. Claro. retoma, es claro eso. Pero después hemos visto que esto ha ido cambiando desde el punto de vista que ya no necesariamente se necesita la toma muchas veces para poder generar estos eventos, lamentable. Y estos grupos se organizan bien, salen de los liceos, vuelven a entrar para protegerse, ahí se sacan el mameluco del overol, por eso no tenemos la capacidad de... En fin, pero además el cambio, y esta es una pregunta que quiero hacer a Patricio Fernández, el cambio ha sido desde el punto de vista simbólico también, ¿no? Yo insisto que ellos buscan que se genere aquí algo mucho más que simplemente el lanzamiento de la bomba de Molotov, la imagen en la tele, la discusión que estamos teniendo nosotros, la épica. ¿Hay algo de eso, no, Patricio?
Yo creo que tienes bastante razón en algo que insinúa tu comentario, y es que lo primero que uno nota es que estamos ante un tipo de movimiento bien epocal, o sea, bien diferente de lo que hemos conocido. Bastante dispersos unos de otros, si bien tú puedes ver cosas que se repiten en algunos puntos, pero aquí no hay una clara ideología, no hay la promesa de para un cambio específico. Y lo otro es que efectivamente tiene harto de escenografía esto. Si pensamos, por una parte, los overoles blancos, pero por otra parte, lo que fueron los disfraces durante el estallido social, de Capitán América, Spider-Man. Claro. Los anarquistas durante el estallido social se vestían de negro y se distinguían en buena medida. Yo estuve metido en quemas de iglesias y en todo eso, lo que iba pasando en las calles, se distinguían de los otros, que andaban justamente por un look. O sea, algo hay acá que tiene que ver con una cultura pop, que tiene que ver también con una información que trasciende contenidos políticos y que tiene mucho de visualidad, que atraviesa incluso fronteras. Por ejemplo, durante el estallido social estamos mezclando cosas, porque el estallido social tenía espacios que uno los podría hacer conversar con los overoles blancos, tenía otros muy masivos que no, que son una protesta social de otro nivel, pero para mantenernos en estaban las barras de fútbol también. Estaban las barras de fútbol, pero por ejemplo en la primera línea muchos habían visto un documental ucraniano que se llama Winter on Fire, y tú podías ver en ese documental la utilización de los mismos escudos, de un mismo tipo de indumentaria. Entonces, efectivamente, esas son características nuevas de esto que estamos viendo. Y en cambio, la ausencia de una clara ideología que diga un objetivo para conquistar la revolución, un objetivo para conquistar la revolución, instalar el socialismo mundial, nada de eso se escucha. Parece ser más un asunto expresivo, performático y muchas veces difícil de pesquisar. Algo psicosocial o psicoideológico, habría que entrar ahí a acabar. Pato, ¿nos permiten un segundo? Porque está hablando hasta ahora la alcaldesa de Santiago. Creemos, y creo que Perdón, lamentablemente está el subsecretario de Prevención del Delito en una pauta, y está hablando precisamente de lo que ocurrió ayer en el barrio Las Tarrias. Lo escuchamos. Aquí hay esfuerzos mucho más profundos, y lo que hemos visto es que muchas veces el Estado tiene que hacerse presente con fuerza para recuperar el espacio, pero lo que viene después es mucho más importante. Es un trabajo público-privado con los locatarios que también se está haciendo, es un trabajo con el municipio, como en el caso del municipio de Santiago, con también de Estación Central, donde hay reforzamientos particulares respecto a la inversión, a los planes que se están tomando, porque recuperar el espacio público significa entregárselo de vuelta a la ciudadanía, significa permitir que las personas puedan acceder, como acá, a los servicios de salud sin ningún problema, a usar el transporte público, sin que existan obstáculos, pero también a poder transitar y vivir en paz. Entonces creo que esa es la forma en que tenemos que entender los desafíos y no equiparar los éxitos o los fracasos o la presencia del Estado solo por el número de policías, porque estas son medidas que requieren acciones mucho más de fondo. Y particularmente respecto a lo que me preguntan del barrio Las Tarrias, con la alcaldesa, y como es costumbre, estamos en un permanente contacto y un permanente trabajo, pero además analizamos las situaciones a diario. Y aquí les vamos a adelantar algo que lo conversamos con la alcaldesa, que no lo íbamos a dar a conocer todavía, pero creemos que es importante, y que vamos a juntar al barrio Las Tarrias también con el barrio Bellas Artes, y vamos a iniciar un programa de barrio comercial protegido para, como digo, no solamente hacernos presentes por medio de la acción policial, sino que también con inversión, con un plan y un programa que hace mucho tiempo las vecinas, vecinos, locatarios, pero también quienes son usuarios de estos barrios estaban esperando. Así que daremos los detalles ya en los próximos días, pero les contamos que hemos tomado esa determinación de trabajo conjunto con el municipio de Santiago, y nos haremos presentes para prevenir, estar y proteger. Bien, palabras entonces de Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, precisamente en una pauta, ¿no?, en donde está con la alcaldesa Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago. Y claro, habla de lo que ocurrió ayer en términos generales, pero también anuncia, ¿no?, la unión del barrio Las Tarrias y el barrio Bellas Artes. ¿Para qué? Para hacer un barrio comercial protegido. El tema está en que qué tan protegido puede estar el barrio, y teniente, porque dicen no es solo policial, sino que también económico. Pero llegan 30 sujetos encapuchados, destrozan todo, atentan contra los clientes y también contra los dueños y los locatarios. Entonces,
¿Cuál podría ser el aporte? Es que es un trabajo colaborativo. De hecho, Ya. los que nos toca formar parte de los equipos que están todas las semanas monitoreando los hechos lamentables de violencia que se ocurren los días viernes en ese sector, sabemos que va más allá de la labor policial, porque si bien la labor policial muchas veces previene que estos grupos ingresen a ciertos lugares a generar estos hechos de violencia, el trabajo colaborativo para que eso sea permanente, ya sea con la coordinación de los locales, porque los que han Ya. estado en el barrio Las Tarrias saben que tiene dos accesos directos, nada Sí. más que eso. Pero cuando hay personal municipal de seguridad permanente, cuando hay una colaboración con el carabinero permanente, cuando se recupera el espacio público, lo que uno hace es aislar a estos sujetos, a estos grupos que quieren hacer estos hechos de violencia. Por eso es importante lo que dice el subsecretario y que va de la mano directamente con recuperar los espacios públicos. O sea, no es tan solo un tema policial, sino que un trabajo colaborativo sin lugar a dudas. Sí, Claro. a ver, mi experiencia fue la misma. Obviamente, tal como decía el teniente, esto es colaborativo en términos de la policía, seguridad ciudadana, pero también influye mucho la colaboración de los vecinos, junta de vecinos, ¿no? Para determinar también cuáles son los puntos negros, los puntos ciegos, poder hacer instalaciones, ¿no? De cámaras de vigilancia. Los mismos vecinos también tienen la capacidad de estar conectados, de avisar. Ya. Porque ellos saben mejor que nadie cuándo se mueven, cómo llegan, mejor que las policías a veces, porque lo están viendo, ¿no? Y saben también mucho mejor quiénes son las personas, porque a veces hay mismas personas del sector que se mueven ahí, ¿ya? Entonces, y a veces cuando hay también el comercio, ellos, algunos pueden aportar con sus guardias de seguridad. A mí me tocó hacer planes de seguridad Centro Santiago, y a los que podían se involucraban con sus mismos sistemas de seguridad, incluíamos sus cámaras, sus sistemas y los incluíamos con seguridad ciudadana y carabineros. Entonces, solo así se puede hacer un plan, ¿no? de mayor envergadura. ¿Sabe qué, exalcalde? A mí me queda la sensación, no sé si les pasa lo mismo a ustedes, que siento que no es suficiente, porque es como, y siempre pongo el ejemplo, apretar un globo. Uno aprieta por un lado y se infla por el otro lado. Claro, podemos poner más cámaras de seguridad y todo, pero ¿quién ataca al fondo? En el fondo, y aquí quizás Patricio nos puede aportar también, hay una suerte de rabia social, de rabia endémica, ¿no? Así es. Y que tiene que ver con esto porque tiene un nombre, ¿eh? Aquí hay una filosofía detrás, ¿no? Aplicada en ciertos colegios, específicamente de la Comuna de Santiago, de manera mayoritaria, Sí. Darío Sala, el Liceo de Aplicación, Barros Borgoño, el Instituto Nacional, que tiene que ver con algo que se le llama la acción callejera. Y la acción callejera plantea ciertos modos de ataque o de manifestación. Si yo pongo mayores cámaras de seguridad, ¿no? ¿Ah? De lucha, de lucha, claro, lógico. Y es por eso que esto se ha transformado en un símbolo de rebeldía, ¿no? Este traje blanco es un símbolo de rebeldía hoy día, ¿no? El overol blanco. Como en un momento era la capucha, hoy día el overol blanco. Claro. Entonces hay toda una filosofía también detrás. Que claro, no se trata de una estructura jerárquica, sino que se trata de algo totalmente atomizado, Ya, pero es pero algo que tiene una filosofía Pero Rodrigo, detrás tú también. dices que es algo que alguien te tiene que enseñar. Hay una doctrina, hay algo O sea, así. claro, porque hay una suerte de teoría detrás, ¿no? La acción callejera comprende cierto tipo de, valga la redundancia, acciones callejeras. Pato, yo sé que tú me puedes ayudar también con esto, con este análisis, que tú siempre también tienes una mirada muy especial respecto de este tipo de movimiento y de la sociedad en general. Patricio. Ahí está. A ver, primero yo creo que hay que entender que esto tiene montones de explicaciones posibles, muchas aristas, no las vamos a abarcar todas, pero podemos buscar algunas luces. Yo creo que aquí tú usaste la palabra atomizado, yo creo que estamos, y el teniente usó la expresión espacio público. Yo creo que son justamente dos polos con los que se puede trabajar. Vivimos en una cultura que las mismas redes nos permiten entenderlo así, muy sectorizada, donde la desconexión de unos mundos con otros es como nunca antes radical. O sea, se vive entre mundos incomunicados. Claro. Las generaciones actualmente tienen una incomunicación como yo creo que no había habido nunca antes, porque desde ya, antes por lo menos todos se reunían viendo la misma pantalla, pongámosle Don Claro. Francisco. Sí, sí. Hoy día cada cual está con su celular separado en su propia comunicación. Entonces, la construcción de ese espacio público que decía el teniente no es solo un asunto físico, no es solo, sino que también es la construcción de comunidades, es decir, de espacios en los que se da el encuentro, territorios ya sea físicos, culturales,
donde se da el encuentro. Yo les garantizo que mucho de lo que estamos viendo de estas generaciones no tienen prácticamente comunicación con sus padres, no desconocen unos lo que pasa en las vidas de los otros. Entonces, esto, ¿por qué lo digo? No es solo un análisis para entender, sino que también posiblemente para actuar, porque son las comunidades las que más pueden hacer en esto. A mí me cuesta entender que en liceos emblemáticos como los que estamos hablando, minorías como las de los overoles blancos terminen tomándose y destruyendo colegios que tienen comunidades infinitamente mayores y más amplias. Sí. ¿Cómo Oye, va a ser Pato, posible que esas comunidades se impongan? No, yo planteaba, y me hago cargo de mis declaraciones y de mis palabras y de mi opinión, por sobre todo. Yo me preguntaba, ¿te acuerdas, Francesco? ¿Cómo es posible que salga un grupo de un colegio a atentar, era todo esto a propósito de la quema de una micro, después ingresar y el colegio... En la sala nadie chequeó, nadie pasó lista, nadie llamó a un apoderado responsable, nadie se alertó, ningún papá dijo, oye, pero qué rechupalla está pasando, no se trabaja con los psicólogos de los colegios, porque todos los colegios tienen, suficiente o insuficiente, pero el entender qué pasa con este grupo y si es que puedes rescatar a uno y otro, ¿no? Déjame agregar, buenos días Patricio, Pablo y Teniente Francesco y Ángeles. El mundo están transitando tres fuerzas muy potentes que le dan cobijo o le dan espacio a grupos como los overoles blancos. Nos estamos fragmentando más, nos estamos polarizando más y nos estamos haciendo más desafectos. No estamos con afección a nada. En ese espacio aparecen estos grupos que tienen dos claras cosas. La primera es la identidad, es el color y lo que representa, dices tú. Sí. Pero en el objetivo lo que hacen es lo siguiente. Están evolucionando cosas y dicen, vamos a ebullir. Vamos a hacer una expresión de ebullición. Y ahí están. Y la única sentido de pertenencia es el overol blanco y el propósito de la ebullición. No tienen ninguna otra cosa más y hacerse notar y hacer la acción caótica. Yeah. Que no tiene que ver, dices tú, con un principio fijo. Por ejemplo, no sé, que la comida sea mejor en el colegio. No, porque cuando tú tienes un principio... Como para entenderlo en términos concretos. Cuando tú tienes un principio físico y un objetivo claro, tú te agrupas, aunque sea anarquista y lo que sea, es el objetivo común. Pero aquí hay un punto de encuentro. Entonces, fragmentación, polarización y desafección le ha dado espacio. ¿Dónde está la desafección? En el colegio dice, mire, con tal a mí no me está afectando, y hay una desafección interna. Por eso cuesta mucho encontrar solidaridad al interior de los establecimientos educativos. Hay fragmentación, los grupos se fragmentan y hay mucha polarización. Entonces ahí encuentran estos grupos pequeños y cada vez más espacio. Vamos a ver un mundo mucho más participante de grupos en esas líneas. Pato, danos un segundo, teniente. Es que es súper importante lo que dice, porque hoy en día conocemos ya y estamos hablando desde su historia, cómo actúan, cómo se organizan, pero conociendo los últimos hechos de violencia y levantando también esas entrevistas que se han hecho a las personas que han participado de estos hechos, ni siquiera ellos tienen un mensaje claro, porque muchos dicen que tienen objetivos distintos, pero la violencia es la misma. Y lo otro, que también es importante, son las acciones. Hoy lo que se necesita es accionar contra esto. Y lo vimos durante las últimas horas, donde el establecimiento, el Instituto Nacional, ya sea también el Consejo de Profesores, la dirección, van a tomar medidas drásticas también contra ellos, además de las que se tomó también con el adolescente que fue detenido. Entonces es importante. Pero, teniente, queremos hablar de esas acciones, pero antes tenemos que volver con la pauta, ¿no?, que estaba teniendo la alcaldesa de Santiago, Iracema, que habla hasta ahora a propósito de la violencia. En el vínculo con las otras instituciones. Así que vamos a estar trabajando en ello. Tenemos una reunión también con las autoridades del barrio, Bellas Artes, Las Tarrias, a propósito de situaciones complejas de seguridad, donde vamos a definir en detalle todos los plazos para poder informarlos también, pero ya iniciamos por tanto el trabajo para nuestro barrio comercial protegido y me parece que es una importante priorización que se hace también desde el nivel central en conjunto con el trabajo de nuestro municipio. Parece que estamos. Ya, bien. Oye,
La alcaldesa Iracy Hasler. Solamente entonces, a para hacer un propósito pequeño contexto para que no nos perdamos, efectivamente lo que pasó en el barrio Las Tarrias hace muy poco no es lo mismo que estamos analizando aquí con respecto al tema overoles blancos, pero sí es parte de lo que significa grupos de personas que en las noches, a través de la violencia, busca también generar no solo daño, sino también un mensaje, muchas veces, como yo le decía a Rodrigo antes, lo conversábamos, ¿no? Político, de búsqueda. Hay quienes alegan por los presos de la revuelta todavía hasta el día de hoy, que no lo creamos, pero es cierto, están estos grupos allí, tienen alguna relación con grupos de izquierda, por lo que yo he podido reportear, y los partidos incluso de gobierno están muy encima de sus bases, mirando cómo desactivar esto también. Es un tema más grande, pero que tiene que ver con los barrios, efectivamente, no con el tema overall blanco. Pero Pablo, yo quería hacerle una pregunta a usted ahora, porque hay que agregarle a esto con más fuerza el hecho de que estamos hablando de menores de edad. Y para las acciones concretas eso es importante. Porque yo me acuerdo que en la época suya, cuando muchos decían, pero ¿por qué no desaloja? Sí. No era llegar y desalojar. ¿O por qué no entran? Claro, ¿por qué no entran? ¿Por qué no entran? ¿Te acuerdas? Por los portones cerrados, llenos de sillas, ¿por qué no entran? Me acuerdo incluso el caso de Las Tarrias en Providencia, con el alcalde de la época que entraron, bombas lacrimógenas, niños chicos saliendo por otra parte del colegio. No, fue un escándalo. Pero lo digo porque también, teniente, de repente usted también nos puede ayudar, y lo veíamos ayer en las imágenes del barrio Borgoño, por si las tenemos, cómo estos grupos salen, tiran la molotov, varios, y se resguardan después en el liceo. Y eso pasaba en su época. Se resguardan. ¿Y qué Ahí lo hacemos? estamos revisando, Francesco. Buenísimo, porque mira, ese grupo que está allá afuera, en ese minuto estaba Carabineros replegado, tratando de controlar la situación en términos de que no siga avanzando, no crezca. Pero cuando Carabineros se acercaba, ¿qué hacen? Obvio, corren y se encierran en el liceo y siguen tirando bombas desde adentro. Te agrego otro dato, porque aquí el caso de los Borgoños es particular. Ahí van ingresando por calle San Diego. Sí. Y de hecho, no sé si ustedes se acuerdan, en los archivos de prensa está, ingresa Carabineros y no había nadie. ¿Por qué? Porque por Centeno, la calle que está afuera, atrás, escapan. Entonces, esperan, y al momento del ingreso se encontraron con nadie, absolutamente nadie. Ahora, es súper conflictivo y es súper delgada la línea de la intervención de Carabineros, porque incluso la propia actual alcaldesa de Santiago en algún momento condenó otra intervención de Carabineros al interior del Instituto Nacional respecto del uso de la fuerza. Sí. Claro. Ya, entonces es delgadísima. Son menores. Claro, por eso, Es el es delgadísima la línea. Claro, Mira, ya. Entonces, espérate, vamos por partes. Ya. tenemos una imagen que yo, mientras tanto, le voy a decir a Mario para que la preparemos. Dentro del Instituto Nacional del 2018. Y quiero mostrarles cómo Carabineros está al interior y son atacados al interior. Sí. Bueno, una imagen bien gráfica. me acuerdo. Entonces, vamos primero con el exalcalde Pablo Salaquete y después con el teniente para que nos aclare cómo es el procedimiento. Ya, a ver, en primer lugar, era muy difícil desalojar, al menos el año 2011 cuando parte, porque el sostenedor de los colegios municipales o públicos es el alcalde. Sí. Esto hay que coordinarlo con Carabineros, ¿no? Obviamente el gobierno, el ministro te llaman, te obligan, hazlo, pero la decisión había que tomarla con las policías y había que ver el contexto. El año 2011, cuando parte esto, los centros de alumnos eran quienes dominaban esto, con temas literalmente ideológicos o también propuestas desde el punto de vista de la desmunicipalización y otras que se fueron aumentando. Sí. Terminamos con la nacionalización del cobre y otras, pero partimos bien, digamos, con temas que no se quiso conversar. El gobierno de Piñera 1 no se abrió a conversar, literalmente. ¿Y ese gobierno lo presionaba usted por desalojar? Totalmente. O sea, yo quedé como el... ¿Qué ministro? ¿Qué ministro? No, fue el presidente. ¿Era el presidente? ¿Pero Sí. por teléfono? ¿Cómo era? No, personalmente, tuvimos 2 reuniones muy desagradables. Lamentablemente, pero sí desalojaron, ¿no? El alcalde de la B, con quien tuve... Pero era, ¿por qué no desaloja? Sí. Desaloje, eso era. Sí, o sea, como diciendo, tenga los pantalones. ¿Ya? Y yo le expliqué por qué no. ¿Ya? Y yo le pedí al revés, converse. ¿Ya? Pero sí el alcalde de la B y el alcalde Sabat desalojaron. Bueno, uno tenía 3 colegios, el otro tenía 1, pero el centro, el epicentro, todo esto eran... Yo tenía Santiago. todos los colegios emblemáticos tomados. Entonces yo di un año para tratar de conversar. Pero obviamente no querían conversar conmigo, querían conversar con el ministro y con el presidente. Sí. No se dio ese diálogo. No fue capaz, yo conversé permanentemente, ¿no? Y Giorgio Jackson, Camila y todos ellos estuvieron en mi oficina, los centros de padres. Pero al final había un problema, que no se podía dar el diálogo real. En segundo lugar, y ahí el teniente lo maneja mejor que nadie, era complejo entrar. Luego los colegios los podíamos desalojar. Carabineros se lo entregaba el lunes en la mañana, ¿no? Y lo volvían a tomar. Y en media hora, 1 hora, estaba retomado. Pero, y con todos los peligros... ¿Por qué era complejo entrar, para aclarar? ¿Por qué era complejo entrar? Porque había alumnos que estaban dispuestos, todos. De hecho, un alumno se quemó,
es cierto? Y tuvimos que terminar el hospital y al final se martirizaban. Entonces al final lo que era una acción de aquellos jóvenes que se tomaban los colegios, que destruían los colegios, destruyeron pabellones enteros, ¿no? Terminaban siendo mártires de una causa. Sí. Porque en ese momento había causa. Al año siguiente, ¿no? En 2012, ya parten los padres a reclamarme y los mismos alumnos a decirme: no podemos seguir perdiendo clases, vamos a quedar fuera como generación perdida. Sí. Y ahí es cuando yo desalojo, porque ya no hay más apoyo, y al poco desalojar hacemos una intervención planificada con Carabineros, el Instituto Nacional, y aparezco en los diarios, me acuerdo perfectamente de tercera, como que casi yo era un dictador. Entonces tampoco hay apoyo de la comunidad. Claro. La comunidad empieza a apoyar esto como 4 o 5 años después. Pero la opinión pública, los jóvenes, al principio perdón, era valorada. Pablo, acordémonos, o yo me estoy acordando mal, no sé, me corrige si me equivoco, después viene Carolina Toá. Sí. Y Carolina Toá había criticado fuertemente, públicamente y políticamente, el accionar de su gestión municipal, y resulta que ella, después de un poco andar, tiene que tomar las mismas decisiones. Después viene Alessandri. No, acuérdate tú que creó un protocolo que no funcionó ni nada. Después viene Alessandri, que efectivamente tampoco pudo solucionar el problema, y ahora estamos con Iracy Hasler, que ya es lo más extremo que podría darse en términos políticos. Perdón, solo para cerrar. Y resulta que tampoco tiene controlada la situación. Entonces esto no pasa por ¿Pero pasa diálogo, por el alcalde? no pasa por el alcalde y no pasa por una pero corriente hubo solamente, ideológica. para terminar, una decisión que tomó Carolina Toá en la campaña, ¿no? Por razones electorales, me imagino, porque no la comprendo, que fue no menor, y quizás la gente no se acuerde. Y era que estos mismos grupos pedían que los centros de alumnos tuvieran una decisión vinculante en el consejo. Vinculante significa que podían participar y decir: queremos cambiar el director, queremos cambiar el currículum y todo, cuando siempre eran voz pero no voto. Imagínense que los centros de alumnos pueden cambiar en cualquier colegio al director por razones. Y yo me opuse a eso. Les dije: los vamos a escuchar, vamos a tomar. Y Carolina Toá, cuando fueron a pedir firmar para la campaña, les dio la decisión vinculante. Y ellos quedaron mucho más empoderados. Yo no lo di, porque iba contra mis principios, sabía que me podía costar la reelección. Entonces, ellos se empoderan para el próximo periodo. Y luego ella se da cuenta que, a pesar que les dio más poder, no le resultó. Bueno, y no le ha resultado a ningún gobierno local, no municipal. Pato, en esa misma línea, entonces, de acuerdo a lo que todo lo que tú recabaste, todo lo que tú investigaste, lo que conversaste, escuchaste, me acuerdo mucho en una entrevista tú dijiste: no hay que juzgar sin entender. Hoy día, bajo esa lógica, que ni siquiera Iracy Hasler, que decíamos, no, políticamente podría ser lo más extremo que pudiese tener, tampoco está resuelto el problema, y parece que se va acrecentando porque se van sumando más jóvenes a este tema. ¿Cómo se hace esa lectura entonces? ¿Es el diálogo la solución? Yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo el esfuerzo por entender que la necesidad de imponer la ley y de mantener un orden comunitario. Son dos cosas que no tienen por qué mezclarse. Desde ya hay algo que yo le discutiría al alcalde Salaquete en un punto, por lo menos para evitar confusiones. Lo que vemos acá no es producto de los centros de alumnos. Justamente es posible que con centros de alumnos, si esos centros de alumnos trabajaran con las comunidades de los colegios, es posible, o más activamente, es posible que encontraríamos caminos de complicidad para combatir a los overoles blancos, para ponerlo así, porque los overoles blancos están escondidos de la institucionalidad, están fondeados de ella, están fugados de ella. Cada vez que construimos espacios de institucionalidad, más bien pacificamos en lugar de aumentar las violencias. Entonces, para contestar lo que dice, el comentario de Ángeles, una cosa es analizar sociológicamente lo que pasa, tratar de entender de dónde viene, qué significa, en qué consiste, y otra cosa muy distinta es dar por superado el imperio de la ley, desautorizar a quienes están a cargo de poner orden, etcétera, porque ese imperio de la ley es justamente la protección del débil. No nos olvidemos que el origen de la ley es justamente para que el que tiene la fuerza no haga lo que quiera. Claro. En un primer lugar, ese se llama el rey. En un primer lugar, esos se llaman los que reciben el poder desde la divinidad. En otro momento se llama el más fuerte, que le pega o golpea al otro. En otro momento el más armado. Lo principal, lo que es muy importante acá, es que la convivencia
democrática se mantiene en pie en la medida en que todos nos atenemos a las mismas normas. Ya, pero Y aquí Pato, hay entonces... algunos que saliéndose de ellas, justamente impiden la normal convivencia de los demás, el normal desarrollo educativo de otros, en fin. Por lo tanto, una cosa es, entendamos de qué se trata, sus características. Yo creo que muchos de estos no tienen objetivo ideológico, sino que hay incluso cierta frivolidad, el afán de notarse, el afán de ser protagonista, Exacto, sí. el afán Claro. de ocupar un lugar en la historia. Pato, el juego tiene acá mucho Pablo de te quiere eso, decir ¿no? algo. De hacerse ver. Pablo. Hola Patricio, bueno, nos conocemos bien con Patricio. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Pero yo creo que dijimos lo mismo, no creo que me haya entendido mal. Porque lo que yo dije que el primer año eran los centros de alumnos quienes tomaron los colegios y con quienes se podía conversar porque tenían causas conversables. Y por eso mismo yo no desalojé. Claro, y eso fue el 2011, sí, pues, claro, ha pasado harto y cuando agua, dije por que ya ellos fueron sobrepasados y me llamaban a los centros de alumnos para desalojar porque fueron tomados por estos grupos anarcos, ahí fue cuando yo desalojé. Por lo tanto, yo comparto contigo. Y yo dije que esos grupos anarcos fueron como el germen de lo que hoy día llamamos los overoles blancos. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Ya, pero contigo? espérate, pero con los overoles estamos blancos... Ángeles, ¿sabes qué? Yo me gustaría, disculpen que lo interrumpa, pero me gustaría aterrizar un poco más Sí. esto, porque es un colegio emblemático. En esas salas y en esos grupos, en otros años hubiese estado el próximo presidente de Chile. Sí. La gente hacía filas para poder ingresar Sí, pues. a esos colegios emblemáticos. Es la educación pública gratuita de mejor calidad. De excelencia Que, en una claro, época. claro, de excelencia. Sí. De todas las comunas llegaban a Santiago a Sí, estudiar. Instituto Nacional, en La el INBA, Arana, sí. o sea, son 7 hectáreas de colegio en Sí, el INBA. po. En el INBA era de bueno, todo Chile. Claro. Venían de Sí, todo de Chile. todo o sea, Chile. imagínate Parra estudiando ahí, expresidente en el Borgoño, Pedro Aguirre Cerda. Bueno, o sea, realmente, ya, yo apoderado, tengo mi hijo, no tengo plata para poder pagar la educación. Y esta era la única opción buena que tenía. ¿Qué es lo que hago? Pato, no sé qué opinión tienes tú, pero yo, papá, era mi mejor opción. Y hoy día sé que no van a ir a clase porque van a estar ahí, o le va a llegar una bomba molotov, o va a tener que salir corriendo, o va a llegar a la casa mojado, o no va a ir simplemente porque están ocurriendo estas cosas en la calle. ¿Qué opción le queda a la gente? Quiero aterrizarlo un poco más, Sí. porque ¿cómo llegamos a la educación de verdad? Es una entonces? tragedia. Es una tragedia. Estos grupos son enemigos de la democracia. Son enemigos de ese espacio público que construye una mejor comunidad. Están ¿qué alternativa te pensando queda? en su propio brillar, en su propio protagonismo callejero, en su propio momento de gloria ante una escena catastrófica, en lugar de la construcción de un espacio en el que quepamos todos. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Mira, yo creo que entre otras cosas, el proceso constituyente a largo plazo que estamos viviendo es la construcción de ese esfuerzo. Ya, pero Tiene ¿cómo- mucho de eso. Ya, pero ¿qué herramientas les damos a las personas, a los apoderados, a los papás? ¿A dónde mandan a su hijo al colegio? Un colegio de verdad bueno. ¿A dónde? ¿Se murió la educación pública con esto? La emblemática, digamos. Mira, O sea, perdona, esperemos que esto, lejos de que viéndola en este momento de crisis, aprendamos a valorarla en toda su dimensión, la cuidemos y veamos cómo apoyarla para reconstruirla y fortalecerla en lo que viene para adelante. Y en lo inmediato, en lo urgente, hay un trabajo que con el teniente, con las policías, habrá que entenderlo, que con la comunidad académica y con la comunidad de estudiantes habrá que trabajarlo, y donde el protagonismo de los valores republicanos los retome un sector de la sociedad y no delegue algo así como el heroísmo en determinadas acciones espurias, sino que el heroísmo en la defensa de lo que verdaderamente construye un mejor convivir de todos. Bien, estamos, Pato,